Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viaje y especialmente en esta nueva serie de que va a ser Entre Trances con el doctor, mi querido amigo, el doctor Luis Arocha. Hola Luis, ¿cómo estás? Saludos desde acá. Hola Félix, un gran abrazo. Un gran abrazo, Félix. Y para todos también los televidentes y asistentes virtuales a esta maravillosa experiencia que andan por allí, ¿no? Sí. Realmente yo le suelo decir, Félix, a las personas que yo estoy maravillado y estupendamente satisfecho de haber vivido en esta época o de estar viviendo en esta época, ¿no? Porque es una época maravillosa, es una época de comprensión, es una época de desarrollo vertiginoso de todas las cosas. Y si bien es cierto que hay elementos negativos y elementos conspirativos en contra de una salud integral, pues también es verdad que tenemos muchos recursos, muchas cosas interesantes, esta misma tecnología que nos permite, Félix, que estando en lugares distintos, en tiempos distintos, podamos estar compartiendo una experiencia y un encuentro tan maravilloso como este. Fíjate, Luis, que para los que nos están sintonizando en este momento, Luis y yo empezamos una aventura de conversaciones, lo que yo llamamos conversaciones generativas, ¿no? Y yo creo que de alguna manera con este primer encuentro se inaugura el Entre Trances, que básicamente es una idea que tenemos Luis y yo de estar hablando continuamente sobre temas que creo que son relevantes en estos tiempos. Tú, como bien dices, Luis, estamos atravesando un momento no solamente geopolítico, sino un momento de la humanidad en el cual evidentemente estamos en una transición, en el inicio de un crossroad, de una encrucijada hacia muchos caminos al mismo tiempo que coinciden. Sin embargo, creo que este es un momento relevante para hablar sobre la creatividad, sobre el cerebro. Es un momento relevante para hablar sobre la resiliencia, sobre el espíritu humano, para uno encontrarse y empezar a descubrir recursos en medio de lo que estamos enfrentando. Básicamente ese es el motivo de este encuentro. ¿Cómo ves tú, Luis? Has atravesado una extensa carrera y exitosa carrera profesional. Estos tiempos actuales, estos tiempos con respecto, por ejemplo, al tema de la salud mental y el tema de la ciencia, el tema de la psicoterapia. ¿Cómo lo miras tú en este momento? Sí, yo lo miro como un momento fabuloso. Claro, es un momento, como tú señalas acertadamente, Félix, de encrucijada, ¿no? Estamos en un momento en el cual tenemos que elegir el camino. Yo creo por primera vez en la historia de la humanidad tenemos la posibilidad real de extinguir la especie y de extinguirla nosotros mismos por nuestras acciones y por nuestras brutalidades. Permíteme que lo diga de esa manera, pero creo que es así. Paralelo a eso, hay cosas maravillosas. Paralelo a eso tenemos, por ejemplo, una maravilla como los aportes de Milton Erickson, como los aportes de Vander Grinder, como los de Gilligan, como los de Yapko y tanta gente los de Félix Gómez, tanta gente que se me escapa por allí, ¿no? ¿Verdad? Que realmente nos brindan una maravillosa oportunidad. Fíjate que nosotros ya llevamos algunos años recogiendo esa información, viendo a ver dónde esa información encaja con la que dice otra gente y hemos construido esa especie de, sí, un modelo epistemológico que es lo que llamamos neurocódex, la neurocodificación de la experiencia humana, que intentamos crear como una especie de mapa o como una especie de Lego del saber, sobre todo el saber en torno a la salud y la enfermedad. Ya no vista como un proceso separado, ni visto como que la patología física es una cosa, la patología mental es otra, la patología social es otra, o incluso la patología espiritual es otra,
sino que todo eso está encajado y imbricado e integrado en lo que es la persona en situación. Y la persona como individuo y la persona como especie. Este es un aspecto muy interesante que estamos trabajando precisamente hoy en la mañana desarrollábamos el primer curso de lo que estamos llamando el Colegio Neurocódex, Félix, que consiste en llevar a la gente, a la mayor cantidad de gente posible, este mensaje de integración y este mensaje de transformación positiva, de viaje del sufrimiento y la enfermedad a la salud y el gozo, a la salud y el gozo. Y con todo este montón de herramientas que se producen en distintas partes del mundo, creo que hoy tenemos una maravillosa oportunidad donde, por ejemplo, yo veía esta mañana a este grupo de personas que cómo tomaban las herramientas que logramos sintetizar y estaban felices y contentos de la posibilidad de generar un comportamiento distinto de ahora en adelante, asumiendo que la vida es un movimiento continuo, es un fluir, como dice Csikszentmihalyi y dicen lo de psicología positiva, ¿no? Un fluir por donde el aspecto inconsciente es muy importante y donde es a través de los procesos de trance, ¿verdad?, que los accedemos de la mejor manera y de la forma más eficaz. Por eso yo estoy muy contento. Yo estoy muy contento trabajando en esa línea. Yo, escuchándote un poco en esa línea de trabajo, me recuerdo un poco en una ocasión, y eso le escuché precisamente a Stephen Gilligan, uno de los alumnos de Milton Erickson, decir algo que a mí en lo personal me pareció muy trascendente. Decía, en el trabajo, por ejemplo, ericksoniano de Milton Erickson era una persona que utilizaba el trance hipnótico. Ya vamos a hablar un poquito de la distinción entre trance hipnótico y lo que es hipnosis. Erickson usaba el trance como una manera para, desde el sí mismo, encontrarse con el mundo, para abrazar al mundo y para encontrar creatividad y recursos. No utilizaba el trance como una manera para evadirse, para esconderse del mundo, para hacerse invisible del mundo, ¿no? Y te lo digo en términos de que con todo esto que estamos hablando, tú tocabas el tema de que hay cantidades enormes de recursos, de habilidades, de información. Yo creo que estamos en un momento en donde estamos más bien sobresaturados de información, de libros, de audios. Es decir, tal es la cantidad que es imposible para una persona en un solo campo especializado abarcarlo todo, ¿no? Por eso a mí me parece tan valioso el que podamos iniciar una serie de conversaciones precisamente desde esa experiencia que tú tienes, de esa experiencia que yo tengo, y de la experiencia de muchos de los que nos están escuchando, que también tienen mucho que aportar, porque yo creo que el momento que estamos atravesando en el mundo es un momento que implica una transformación profunda de nuestra manera de pensar si queremos mantenernos como especie, como decía Gregory Bateson, ¿te acuerdan? En los 70 ya, cuando planteaba en su libro el tema de la ecología o la catástrofe. Manuel Barroso parafraseó eso con su maravilloso libro décadas después en Autoestima, Ecología, Catástrofe. Pero básicamente lo que nos decía Bateson ya desde los 70, con esa visión sistémica que él arrancaba, es la manera en que necesitamos comenzar a salir de la caja, ¿no? En tu experiencia, Luis, ¿cuál crees tú que es una manera de comenzar a salir de la caja en estos tiempos en los cuales estamos atravesando tantas transiciones y tantos procesos tan complejos en todo orden, no solamente en Occidente, yo diría en el globo? Sí, sí, fíjate, Feli, esto es interesante porque precisamente esta mañana, en este curso del que estaba hablando, utilizamos dos herramientas que son bastante específicas y bastante concretas para nosotros hacernos dueños de nuestro propio ser, de nuestra propia persona, ¿no? Una de esas herramientas la llamamos inteligencia explosiva. Y la llamamos inteligencia explosiva porque usa C4.
O sea, el nombre del explosivo fabuloso, pues, o sea, fabuloso desde el punto de vista como explosivo, ¿no? El explosivo, claro. El famoso C4 que utilizan, bueno, distintas personas con distintos fines, ¿no? Y el C4 se basa en 4 palabras que empiezan por la letra C, que es colectividad, conectividad, creatividad y contextualización. Son 4 palabras que si nosotros las tenemos en mente y las operacionalizamos, las convertimos en acción concreta día a día, funcionamos en un nivel extraordinario para hacer los cambios que queramos hacer. Fíjate, colectividad. ¿Qué le digo yo a las personas? No piense solo. Tenga una red de personas inteligentes de quien se rodee y con quien intercambie información, información afectiva, información cognitiva, información motora, información de interacción humana. ¿Ya? Es decir, intégrese al tejido humano. Nosotros no somos, es una ilusión del hemisferio izquierdo el que nosotros somos individuos aislados. Nosotros formamos parte de ese tejido. Y de hecho, la forma de explorar el trance, y por eso es que Erickson seguramente se encontró con el universo. Cuando uno se encuentra consigo mismo, desde el punto de vista de la experiencia de trance, te estás encontrando es con el universo. No, descubres esos hilos que hay que nos obliga a formar parte de lo existente. Eso es bien interesante. El fenómeno colectivo y el fenómeno conectivo. Es decir, todo está conectado, las cosas están conectadas unas con otras. No hay la cosa en sí independiente. Ese concepto filosófico que arrastramos durante 2000 años era un error producto del funcionamiento del hemisferio izquierdo sin tomar en cuenta el hemisferio derecho. Un poco para resumir, ¿no? Es un poco más complejo que esto, pero lo podemos sintetizar en eso. Después, la tercera cosa, sea creativo. Es decir, cada día genere una nueva idea acerca de sus afectos, una nueva idea acerca de sus cogniciones o sus pensamientos o sus palabras, una nueva idea acerca de qué posibilidad de acción tengo yo, ¿verdad? De moverme en qué dirección. Y una nueva idea también con respecto a lo que es el mundo material, el mundo social, el mundo espiritual en el que nos movemos. Al generar esas nuevas ideas, nos estamos poniendo en movimiento, nos estamos poniendo en el fluir. Y después, contextualícese. Es decir, ¿cuál es la circunstancia específica que usted está viviendo desde el punto de vista social, desde el punto de vista material, desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista mental, que usted puede ajustar esa colectividad, esa conectividad y esa creatividad para vivir cada vez mejor y mejor, que es nuestra consigna fundamental, Félix, en el colegio. Decimos, esto es un programa para vivir cada vez mejor y mejor, rescatando unas palabras de uno de los más grandes hipnotistas del mundo, que había sido un poco descuidado por la psicología y la psiquiatría, que era Émile Coué. Émile Coué, que trabajaba con, él lo llamaba sugestión, ¿no? Que era la idea de convencerse a través de esa conversación con uno mismo, utilizando el hemisferio derecho, para que la vida fuera próspera, para que la vida fuera cada vez mejor. Abandonando, y este es un concepto fundamental, hay que abandonar la idea de que yo soy de una manera, porque eso es la negación precisamente de la plasticidad cerebral, que está constantemente recreando conexiones y recreando nuevas posibilidades. O sea que hay, en base a eso, Luis, y es muy interesante, hay un libro que surge en el 2010, que de hecho lo tengo acá, es de un psiquiatra canadiense, yo sé que lo hemos hablado en otras ocasiones, que es Norman Doidge.
Norman Deutsch escribe un libro llamado, en inglés es The Change and Brain Self, el cerebro que se cambia a sí mismo. Este libro fue traducido al español en el 2000, si mal no recuerdo, 2005, y es interesante porque lo apasionante es precisamente cómo hemos ido cambiando, sobre todo desde el mundo, incluso desde el mundo médico. Yo veo las nuevas generaciones de colegas, de médicos, que están más abiertos a entender, por ejemplo, y más que entender, yo creo que también tiene que ver con un paradigma de la época. No es la misma época en la cual tú te graduaste de médico o la que yo me gradué de médico y el contexto en el que se estaba moviendo esto. La investigación en neurología, sobre todo los últimos 30 años, ha sido impresionante con todo esto de la emisión de positrones, la tomografía. Todo esto nos ha permitido un mapeo diferente y una visión diferente de la manera de ver el cerebro. Y en ese sentido, cuando yo te escucho, a mí me llama, sobre todo, me atrapa la atención el concepto que tú estás exponiendo y que lo estás poniendo Deutsch en su libro acerca de la que es la neuroplasticidad cerebral. O sea, el cerebro ya no visto como una máquina, el cerebro visto como un complejo, rico proceso orgánico, que es un viaje que no termina nunca, termina ya con el deceso y ya dicen por allí que hay otras aventuras, pero bueno, ya eso es ya ese es otro tema. Pero sí me parece fascinante el hecho de que el cerebro está continuamente aprendiendo. Fíjate un dato, es una experiencia vivencial que yo he tenido. Yo he sido corredor por largo tiempo. Y una de las cosas que a mí me ha maravillado, Luis, me ha sorprendido y sencillamente me ha maravillado, ver, por ejemplo, corriendo en un maratón, hombres y mujeres después de 60 años y verlos cómo me pasan, con una actitud de vida, con una corporalidad, con un aprendizaje de vida, que yo digo, wow, esto es un cambio de paradigma. Hombres que están escalando el Everest a los 60 años, mujeres que están teniendo hijos a los 50, gente que a los 80 está en su mejor producción, creando e inventando. Entonces, eso es maravilloso, porque es precisamente, yo recuerdo que cuando era pequeño, yo tenía un queridísimo amigo de mi padre, tipo fantástico, y él me decía, mira, Félix, tú tienes que hacer todo antes de los 40, porque después de los 40 ya el hombre no tiene más nada que hacer en este mundo. Sí, mira, así es. Él lo hacía con la mejor intención, es decir, pero resulta que lo interesante es que este querido amigo, creo que está por los 80 y está más creativo que nunca. O sea, que la creencia que él tenía realmente no era. Y efectivamente lo que estoy comentando, Luis. Y a eso que acabas de decir es muy importante, Félix, porque fíjate que indica que nosotros podemos cambiar y que podemos cambiar radicalmente. Radicalmente. Sí, yo le digo a las personas, bueno, a mi edad, y lo tengo diciendo hace como unos 10 años para acá, a mi edad, mi papá ya se había puesto unas chancletas y leía el periódico esperando que llegara la muerte. Sí. La gente jubilada, fuera de contorno, ¿no? Y me hiciste acordar, por ejemplo, de don Mario Bunge, que acaba de morir, lamentablemente, ¿no? No hace mucho, y muere de 100 años. Sí. Y Jacinto Convit murió de 101 años. Y bueno, y cada día vemos más gente aproximarse a esa barrera, ¿no? Y paralelo con eso, fíjate que, bueno, esto es el movimiento que estamos llamando medicina ultramoderna, precisamente, ¿no? Que es asimilar todas estas cosas positivas que están ocurriendo para redefinir la medicina desde sus bases estructurales. Aquel viejo concepto de que signos, síntomas, síndrome, enfermedades para poder poner tratamiento ya no es necesario, ya está superado. Con todos los cambios, digamos, desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista científico que tenemos hoy en día, como tú mencionabas, no solo toda la aparatología, que realmente es impresionante, sino la concepción del proceso salud-enfermedad. No ya como una cosa
que no tenía nada que ver una con otra, incluso los genetistas enfrentados a los ambientalistas, ¿no? Diciendo, bueno, es esto o aquello. Ahora lo podemos entender como un continuo, ahora lo podemos entender como un viaje en donde usted es dueño del volante y usted puede tomar la dirección y el sentido que, si lo tiene claro, vaya en consonancia con un propósito saludable, trascendente, amoroso. Y ese es un cambio extraordinario en la manera de pensar, en la manera de sentir y en la manera de hacer. Que yo creo que ahí donde yo creo que implica la, la posibilidad de poder hacer realmente cambios interesantes en nuestro viaje personal por este mundo, ¿no? Y fíjate que en ese hay una teoría, Luis. A mí me tocó hacer una tesis de investigación acá, cuando hice mi tesis, que se llamó, en la traducción en español es aislamiento social en inmigrantes ya ancianos. Y me conseguí con una teoría muy interesante, se llama la teoría de la continuidad. Es decir, lo que dice esta teoría, básicamente, es una hipótesis, un planteamiento, dice que, bueno, sencillamente lo que una persona a los 35 años está haciendo, por ejemplo, como hábitos, es altamente probable que a los 80 lo siga haciendo, ¿no? Es decir, si tú jugabas tenis, o si corrías, o si pintabas, es muy posible que cuando llegues a una edad de 60, 70, 80, 90, estés haciéndolo. Sin embargo, yo creo que lo que estás planteando va más allá de eso. Yo creo que, yo reivindico eso, yo creo que también es la posibilidad de que en cualquier momento de tu vida tú puedas superar todos esos condicionamientos que sí los tenemos, que son sociales, que son culturales, que son económicos, que son, hay una cantidad de lo que llama Philip Zimbardo las fuerzas situacionales, ¿no? Que la llama la psicología social, es decir, los contextos macros que están más allá de nosotros y que no controlamos. Y hay que ser humilde y responsable con eso. Sin embargo, esa habilidad y esa postura de vida, decir, bueno, a lo largo de mi vida yo tengo posibilidad de cambiar, de transformarme, de adquirir nuevas habilidades, yo creo que no tiene precio. Y yo creo que enseñarle eso a nuestras nuevas generaciones, a las generaciones, por ejemplo, para ir un caso muy directo, Luis, la experiencia que a nosotros nos ha tocado en el campo como profesionales en el área de salud mental en diferentes países, ver lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema de venezolanos que han tenido que salir por las razones que tú y yo sabemos y que la gente que nos está escuchando sabe. Y hay mucha gente, bueno, planteando la terrible tragedia, que sí hay mucho de tragedia. Pero yo también me estoy planteando como una visión bien sistémica e integradora de todo esto, que también yo creo que estamos teniendo un enorme aprendizaje cultural. Yo creo que hay una cultura que se está desmontando en muchísimas personas y hay una cultura que se está creando, desarrollando, que está centrado en la creatividad, en la resiliencia y en el no ser víctimas, a pesar de que hay situaciones que son terribles y tremendas y que no las estoy negando. Pero eso te lo digo porque yo he estado escuchando mucha gente que antes, hace 5 o 10 años, tenía una actitud completamente, una actitud de decir, bueno, yo no puedo estar esperando elementos externos, yo tengo que mover mi vida, yo tengo que cambiar, yo tengo que aprender nuevas habilidades. Y yo creo que en eso precisamente vuelvo a tomar a Gregory Bateson. Creo que hay un tejido fértil para la posibilidad de construir, de generar algo muy, muy saludable, muy resiliente y muy creativo. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, y fíjate, y recurro a lo que había planteado de la inteligencia explosiva, ¿no? Yo estoy en Ecuador, estoy viviendo en Ecuador, acá he venido desarrollando un trabajo bien interesante, en este momento formo parte de lo que se llama el Voluntariado Ecuador, que es un grupo de profesionales, un grupo bastante grande, pasa de 300 y pico de personas, que estamos ayudando a las familias que el COVID les cambió el estilo de vida, ¿verdad? Y por lo tanto eligieron el modo sufrimiento para afrontar este periodo tan difícil, ¿no? Uno puede elegir o el modo sufrimiento o el modo gozo y curiosidad, ¿verdad?
Y yo llegué aquí con 65 años. Llegué sin conocer a nadie. Mi esposa se había venido, Laura, se había venido 6 meses antes, ¿no? Para ir preparando el terreno mientras yo terminaba de organizar cosas allá en Caracas. Y al día siguiente de yo llegar acá, ya tenía 3 consultas. 3 consultas que Laura había conseguido en esos 6 meses de llegando sin conocer absolutamente a nadie, ya tenía una información de que yo iba a llegar. Me abrió como la puerta. Sí, qué interesante. Hizo como una especie de avanzada. Y hoy por hoy te puedo decir que, bueno, tenemos más de 200 amigos. Más de 200 amigos de acá que hemos ido conociendo en estos años. Ya vamos, ¿qué? 6, 7 años. Hemos ido conociendo, que hemos ido intercambiando, ya tenemos aquí una organización y todo eso se dice rápido, requirió mucho esfuerzo, requirió colectividad, requirió conectividad, requirió creatividad y contextualización. ¿Ya? Sí. Por ejemplo, las mismas costumbres que nosotros traíamos, que cuando vives en detalle te das cuenta que hay cosas muy diferentes. Entonces tuvimos que aprender a rehablar, por ejemplo. Tuvimos que aprender a tener una pausa distinta en la relación con las personas. Son muchas cosas que tuvimos que desarrollar, que afortunadamente, como estamos dedicados a estas profesiones, sabíamos que era lo que teníamos que hacer, ¿no? Y un poco creo que la propuesta, Félix, que nosotros tenemos que dispersar por el mundo es precisamente ese tipo de competencia, ese tipo de habilidades que hace que las personas puedan más fácilmente adaptarse a cualquier cambio que venga. ¿Por qué? Porque la base de todo esto es la plasticidad cerebral, precisamente. Y la plasticidad cerebral nos dice, creamos conexiones hasta el mismo instante en que estamos muriendo. De tal manera que siempre tenemos la opción de tomar la decisión de si nos vamos por el camino del sufrimiento o nos vamos por el camino de la curiosidad y de la diversión para ir aprendiendo cosas nuevas cada día. Sí, yo creo que eso es fascinante poder abordar. Y creo que estamos convocados, Luis, a tocar estos temas en las próximas encuentros que vamos a ir teniendo, que esto es un pequeño abreboca de lo que va a ser Entre Trances. Yo creo que ese espacio de Entre Trances nos va a permitir compartir con muchísima gente, que estoy seguro que ya se nos va a sumar al hecho de poder integrar. Mira, no solamente es acerca de hablar de libros, porque los libros sin llevarlo a la acción, a la práctica diaria, no tienen, en mi opinión, como pragmático que soy, plenamente, sino también creo que es precisamente el poder tener, el iniciar desde esa neuroplasticidad cerebral que estamos conversando, conversaciones significativas. Yo creo que el solo hecho de comenzar a cambiarnos las preguntas que estamos haciendo y comenzar a generar conversaciones generativas que nos dejen, que nos permitan, bueno, ¿qué necesito hacer para trascender esta situación o qué necesito dejar de hacer? Es algo que efectivamente es parte del trabajo el cual iniciamos como buenos peregrinos este viaje de trabajo. Así que va a ser interesante, Luis. No sé si quieras decir algunas palabras antes de cerrar este primer espacio. Bueno, yo daría un mensaje, vamos a decir, un mensaje optimista dentro del realismo, porque el realismo, ¿de qué se trata? De que yo esté contextualizado. Eso es el realismo, ¿verdad? Ahora, yo puedo ir a esa realidad con optimismo, puedo ir con pesimismo, puedo ir con fatalismo o puedo ir con esperanza, ¿verdad? Y si la esperanza la acompañamos de acciones específicas en la dirección correcta,
pues siempre tendremos posibilidades de aprendizaje positivo, aprendizajes generativos que nos lleven a vivir cada vez mejor. Yo diría que podemos cerrar de esa manera para abrir después otra puerta. Sí, desde esas brújulas, esos espacios y en esos entretrances, nos vemos en el próximo trance, Luis. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo trance. Un abrazo. Y saludos. Un abrazo para ti, un abrazo para todos. Gracias.